Se dice que en las noches más oscuras, cuando la luna se esconde y el viento silba entre los árboles, se puede escuchar el canto hipnótico de la ciguapa. Este canto, una melodía inquietante, es el preludio de la desgracia. Aquellos que lo escuchan sienten un anhelo irresistible de seguirlo, adentrándose cada vez más en el bosque, hasta que se pierden para siempre, sumidos en un trance mortal. En las profundidades de los bosques de República Dominicana, cuando el sol se pone y las sombras se alargan, se dice que una criatura misteriosa merodea entre los árboles. Es un ser que cautiva con su belleza, pero que esconde una naturaleza traicionera. Un espíritu que atrae a los hombres incautos a su perdición. Esta es la leyenda de la ciguapa. La historia de la ciguapa ha sido transmitida de generación en generación entre los habitantes de las zonas rurales dominicanas. Se cuenta que estas criaturas son seres sobrenaturales, mitad mujer, mitad ente fantástico, que habitan en las espesuras de los bosques. Se dice que la ciguapa nació del espíritu de una mujer que murió en pena y soledad, o una mujer que fue traicionada por su amante. Renació como un ser de una belleza incomparable, con largos cabellos oscuros que caen hasta sus pies, ojos penetrantes que parecen leer el alma y una piel suave y bronceada que brilla bajo la luz de la luna. Pero lo que la distingue es una característica única y perturbadora. Sus pies están colocados al revés, con los talones hacia adelante y los dedos hacia atrás. Este rasgo le permite correr con una velocidad sobrenatural, zigzagueando entre los árboles sin hacer ruido, como si fuera una con el bosque. La ciguapa es conocida por su habilidad para seducir a los hombres. Aparece ante los leñadores, cazadores o viajeros solitarios como visiones de belleza etérea, con una voz suave y melodiosa que hipnotiza los sentidos. Atrae a sus víctimas cada vez más profundamente en el bosque, lejos de los caminos conocidos y de la seguridad del hogar. Pero esta seducción es solo el comienzo de su juego mortal. Una vez que ha llevado a su presa a un lugar aislado, la ciguapa revela su verdadera naturaleza. Se dice que roba la vitalidad de los hombres dejándolos débiles y desorientados, o incluso llevándolos a la locura. Algunos cuentan que se alimentan de su sangre, otros que les roban el alma. Los que logran escapar de las garras de la ciguapa nunca vuelven a ser los mismos. Quedan marcados por la experiencia, con una mirada perdida y un vacío en el corazón que nada puede llenar. Muchos no sobreviven para contar su historia, desapareciendo para siempre en la espesura del bosque. La apariencia de la ciguapa es a la vez hermosa y perturbadora. Se le describe como una mujer de una belleza inhumana, con rasgos finos y seductores que parecen esculpidos por la mano de un artista divino. Su cabello es largo y oscuro, negro como la noche sin luna, y cae en cascada hasta sus pies. A menudo está adornado con flores y hojas del bosque. Sus ojos son grandes y expresivos, con un brillo misterioso que parece ocultar secretos ancestrales. Su color puede variar, pero a menudo se describe como verde, dorado o de un marrón profundo. Su piel es suave y bronceada, como besada por el sol de los trópicos. Emana un aura de vitalidad y juventud eterna, como si el tiempo no tuviera poder sobre ella. Viste con ropas sencillas pero seductoras, a menudo tejidas con fibras naturales y adornadas con elementos del bosque.
Puede llevar faldas de hierba o vestidos de seda de araña, con joyas hechas de flores, semillas y piedras preciosas. Pero su rasgo más distintivo y desconcertante son sus pies. Este detalle antinatural le da un aire de misterio y peligro. Protección contra la ciguapa. En las comunidades que conviven con la leyenda de la ciguapa se han desarrollado una serie de tradiciones y rituales para protegerse de su influencia seductora y peligrosa. Estas prácticas están profundamente arraigadas en la sabiduría popular y en la espiritualidad de la región. La primera y más importante medida de protección es evitar adentrarse solo en el bosque, especialmente al atardecer o la noche. La ciguapa es atraída por la soledad y la vulnerabilidad de los hombres, por lo que siempre es seguro viajar en grupo o quedarse en áreas pobladas. Muchos llevan consigo amuletos y talismanes bendecidos por los ancianos o los curanderos locales. Estos pueden ser collares de semillas, bolsas con hierbas sagradas o pequeñas cruces de madera. Se cree que estos objetos tienen el poder de repeler a la ciguapa y proteger al portador. Conocer y respetar el bosque. Aquellos que conocen bien el bosque, sus senderos y sus secretos, tienen menos probabilidades de caer en las trampas de la ciguapa. Respetar la naturaleza, pedir permiso antes de entrar en sus dominios y ofrecer pequeñas ofrendas de agradecimiento se considera una forma de ganarse la protección de los espíritus benévolos del bosque. Usar ropa al revés. Algunos creen que usar una prenda de ropa al revés, especialmente los pantalones o las camisas, puede confundir a la ciguapa y hacerle perder el interés. Este acto simbólico es un reconocimiento de su naturaleza invertida y una forma de afirmar la propia humanidad. El fuego se considera un elemento purificador y protector. Así es que encender una hoguera o llevar una antorcha al adentrarse en el bosque puede mantener alejada a la ciguapa, que prefiere las sombras y la oscuridad. Algunos cuentan que la ciguapa no siempre mata a sus víctimas. A veces, en un acto de crueldad aún mayor, les otorga un beso que les roba la cordura. Los desafortunados que reciben este beso maldito vagan por el bosque, perdidos en un laberinto de alucinaciones y terrores, incapaces de encontrar el camino a casa. Sus mentes quedan atrapadas para siempre en las sombras, atormentadas por las visiones de la ciguapa y los horrores del bosque. Se rumorea que mirar directamente a los ojos a la ciguapa es mirar al abismo mismo. Dicen que sus ojos son portales a un reino oscuro, donde se revelan las verdades más aterradoras y los secretos más profundos del alma. Aquellos que se atreven a sostener su mirada sienten cómo su voluntad se desvanece, cómo sus miedos más profundos cobran vida y cómo su identidad se disuelve en la nada. Pocos son los que logran apartar la mirada antes de que sea demasiado tarde. Los pocos que han sobrevivido al encuentro con la ciguapa llevan consigo una marca indeleble. Estas marcas pueden tomar la forma de cicatrices extrañas, como rasguños profundos que nunca sanan, o de tatuajes espectrales que aparecen en la piel sin explicación. Se dice que estas marcas son un signo de que la ciguapa ha reclamado el alma de la víctima y que un día regresará para cobrar su deuda. La leyenda de la ciguapa es un grito de advertencia escuchado en los bosques dominicanos, un eco de la fascinación y el temor que la naturaleza despierta en el corazón humano. Su historia, contada en las noches de luna llena, muestran el poder seductor y peligroso de esta entidad. La figura de la ciguapa, con su belleza hipnótica y su naturaleza traicionera, encarna la dualidad del mundo salvaje, donde la vida y la muerte danzan en un eterno equilibrio,
Pero más allá del miedo, esta leyenda también habla de la sabiduría de quienes conviven en estos mitos, de su respeto por las fuerzas invisibles y su determinación para preservar la armonía con la tierra. Mientras estas historias sigan viviendo en la memoria colectiva de los dominicanos, la magia de los bosques nunca dejará de cautivar a aquellos que se atreven a explorar sus misterios. Yo soy el documentalista y esto fue La leyenda de la Ciguapa.